un cumpleaños siempre es importante. Y ayer Rafael Simón Jiménez, historiador, político, el único rector del Consejo Nacional Electoral que ha renunciado porque no vio la cosa bien hecha y se fue. Está en su biblioteca en Barinas. Con él puedo hablar de muchas cosas. Hoy, que es un día no bueno para la política por la muerte de Enrique Mendoza, un venezolano honesto, en mi opinión, un venezolano honesto. Mira, Rafael Simón, vamos de lo general a lo particular. Yo hago esta pregunta a veces insidiosa. ¿Cómo ves la cosa en este país tuyo y nuestro, Rafael Simón, desde tu Barinas natal? Sabes que los cubanos tienen una expresión pintoresca que dice que la cosa está buena por lo mala que se está poniendo. Yo creo que aplicada a Venezuela. Bueno, yo creo que hay una doble mirada, ¿no? La mirada sobre la realidad hoy, que es muy dura, sobre todo para los que están sufriendo más, para las familias desarticuladas por este sector desordenado, para la gente que está prácticamente aguantando hambre con un salario de miseria. Pero también uno siempre trata, chicos, yo soy un hombre optimista por naturaleza y por convicción. Entonces uno siempre piensa que Venezuela, de verdad, eso no es una retórica, no es una frase hecha, que Venezuela es un gran país. Yo creo que Dios colocó sobre Venezuela, bueno, un conjunto de riquezas, un conjunto de potencialidades, y que todo eso nos hace ver, en cierta forma, el futuro con optimismo. Porque en Venezuela, una vez que se produce un cambio político, una transición, bueno, Venezuela, yo tengo la seguridad de que se va a hablar del milagro venezolano. Así que Venezuela va a poder potenciar todas sus fuerzas productivas, todas sus capacidades, y bueno, sobre todo las nuevas generaciones. Yo siempre digo, Juan Carlos, comentando que a quienes yo ayer cumplí 70 años, y bueno, nosotros nos tocó la mejor Venezuela. Nosotros conocimos, yo empecé mi escolaridad en 1959, exactamente el primer año de democracia que hubo en Venezuela. Y uno vio lo que fue el estado de bienestar, lo que fue el ascenso social, cómo a uno todo se le facilitaba. Yo siempre, mi mamá fue educadora, yo siempre estudié en la escuela pública, en la escuela pública primaria, en la escuela pública secundaria, en la Universidad Central de Venezuela, y los posgrados que tengo también los tengo generalmente en universidades públicas. Cómo aquel estado de bienestar en torno al desarrollo económico y en torno a la educación, bueno, logró, chicos, en 1972 los analistas internacionales hablaban de Venezuela como un país mesocrático, es decir, donde había más del 50% de la gente de clase media. Y la clase media fue el gran factor de estabilidad en Venezuela. Entonces, uno lo que quiere para sus hijos y para sus nietos es que viva en ese país que uno vio y que vivió y que disfrutó y donde se realizó incluso desde todo punto de vista, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista... Una gente podía, chicos, la familia podían hacer como hizo uno. Yo voy a cumplir pronto 50 años de casado. Entonces uno hizo un proyecto de vida desde joven, ¿no? Tú sabías que estudiaba. Yo me gradué, después que me gradué de bachiller, me gradué de maestro y empecé a trabajar como maestro. Y me casé estudiando en la universidad todavía, me casé a los 20 años. Y bueno, tú podías saber que tú, chico, en 2 años podías sacar un carrito y que ese carrito al tercer año podías cambiarlo y que luego que te graduabas entrabas a un trabajo y allí en el primer aguinaldo más la caja de ahorro podías comprarte un apartamento de una habitación tipo estudio y que luego podías... Es decir, había posibilidades de hacer proyectos de vida y de avanzar. Yo creo que Venezuela fue el único país que le garantizaba a la gente, Mira, progreso y bienestar. bueno, y te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con algo que fue un poquito mi experiencia, pero tuya fue mucha. Yo fui a aquella casita rural donde vivía el maestro Chávez con su esposa. Tú estudiaste con Hugo Rafael, fuiste su amigo. Hoy cuando uno va a Barinas y ve dónde vive la familia Chávez, hay un abismo entre aquella familia bonachona, buena gente, porque simpática la mamá, el maestro un tipazo, un hombre, un dirigente copellano, que aquella familia que tú conociste a luego lo que tú viviste ya cuando ellos estaban en el poder. Por cierto, Juan Carlos, es bueno decir una cosa que nunca se dijo en el fragor de la lucha política y sobre todo cuando Chávez introdujo el tema de la polarización y la estigmatización de los adversarios. Es que la familia Chávez es una familia prototípicamente producto de la Cuarta República. Todo lo que tuvieron los Chávez era producto de ese estado de bienestar que yo te comentaba. El maestro Chávez, al que yo respeto y aprecio, fue alumno de mi mamá, imagínate tú, y los vínculos que tenemos. Yo no estudié con Hugo, pero estudié con Adán. Okay. Hubo ido un año atrás. Lo que pasa es que en ese liceo donde estudiamos todos, porque era el único liceo público que había en Barinas, bueno, yo tuve
yo no sé si el privilegio, pero la circunstancia de ser el dirigente estudiantil durante los 5 años, ejercí una influencia muy importante sobre los jóvenes de mi generación. Pero bueno, todo, mira, el maestro Chávez, que era un hombre que se quedó con primero o segundo año de bachillerato ahí en Sabaneta y que ingresó como maestro, porque cuando llega la democracia en 1959, una de las cosas de las que tenía un gran déficit Venezuela era de escuela, porque todo este mito que se ha creado en torno a Pérez Jiménez, que Pérez Jiménez fue el gran constructor, el gran transformador de Venezuela, por lo menos una verdad media, por no decir una mentira, porque Pérez Jiménez descuidó absolutamente, por ejemplo, los temas sociales, el tema de la educación, el tema de la salud, incluso en el campo descuidó absolutamente el campo. Entonces, cuando vino la democracia, queriendo reivindicar esos aspectos, por ejemplo, el maestro Chávez empezó como maestro no graduado en sectores rurales aledaños a Sabaneta. Luego pudo estudiar en el Instituto de Mejoramiento Profesional, graduarse. Sus hijos, todo, mira, la vivienda, el trabajo, las becas, todo se lo dio ese estado de bienestar que construyó la democracia y contra lo que ellos luego vociferaban. Pero lo que tú comentabas es verdad. Uno vio, porque además Marina es un pueblo muy pequeño, lo era y lo sigue siendo de alguna manera. Todos nos conocemos, todos sabemos de dónde viene cada quien, quién era la familia, quién era... Y uno, bueno, esas transformaciones súbitas e inexplicables, bueno, están ahí, están a la vista de todos. Una gente muy humilde, muy trabajadora. El maestro Chávez fue un ejemplo de esfuerzo, con un sueldo, un ejemplo de esfuerzo y de las bondades de la democracia. Un maestro ganaba, porque tenía una maestra, ganaba 750 bolívares, solamente que mi papá era abogado, era profesional y tenía otros ingresos. Pero en el caso de la familia Chávez, donde el sueldo fundamental era el del maestro, con 750 bolívares mensuales, pudo llevar un hijo a la academia y los otros 5 a la universidad. A ver si tú hoy en día, dólares mensuales que se gana la mayoría de las familias, en Venezuela vas a poder llevar a tu hijo siquiera al kinder, al preescolar o a la guardería. Así es, un maestro como el maestro Chávez, con solo su salario, no puede llevar a un hijo a la universidad en este momento en Venezuela. Ahora, hablemos un poco ya más cercano a esto. La historia, dicen los conocedores, que es un ciclo. Si los pueblos no aprenden de ella, tienen la tendencia a repetirla. Tenemos a las puertas un proceso electoral. Todo apunta, según Chemer, el propio, dice el Chemer que Maduro ha perdido 6 puntos en los últimos días en las encuestas por los casos obscenos de corrupción. Pero la oposición no ha ganado esos 6 puntos porque sigue en este problema de la lucha interna y necesitamos, los venezolanos que queremos un cambio, que este problema se resuelva porque el país no tiene mucho interés en calarse 6 años más con Nicolás Maduro en la presidencia. ¿Cómo va la cosa sobre ese tema en particular? Bueno, mira, yo he tenido, digo el privilegio de que un grupo de venezolanos hayan delegado a mí la vocería de un movimiento denominado Pongámonos de Afuera, que estando nosotros a favor de un método de escogencia de candidatos distinto al de las primarias escogido por el G4 y por otros sectores, sin embargo decimos que lo más importante es que al final tenemos que ponernos todos de acuerdo. Yo creo que lo lógico, no porque lo diga yo, es porque ha sido la experiencia en el universo entero cuando han tenido sociedades que confrontarse con regímenes totalitarios, autoritarios, comunistas o segregacionistas como el apartheid en Sudáfrica. Lo lógico es que el liderazgo, no solamente el liderazgo político, el liderazgo, la élite empresarial, la Iglesia Católica, la academia, los factores de poder, escojan un candidato, escojan el hombre de la transición, y que ese hombre de la transición tenga la tarea fundamental de restituir la democracia. Y por eso que nosotros decimos que en ese contexto las primarias nos parecen impertinentes. Nosotros no estamos en contra del método de las primarias. Lo que estamos en contra es de las primarias colocadas en el contexto de la confrontación con un gobierno autoritario que tiene 25 años en el poder y que tiene el deseo, y lo dicen públicamente, de que no se van ni por las buenas ni por las malas, de que se van a quedar en el poder para siempre. Entonces, a nosotros nos parece un gravísimo error de la dirigencia política fundamental del G4, que es el que ha venido llevando las riendas fundamentales de la oposición, escoger el método de las primarias, que es un método de mayor confrontación, de mayor división, y donde puede terminar escogiendo un candidato inhabilitado o un candidato que en vez de favorecer la transición, entonces cree mayores obstáculos y mayor confrontación. Es un error, mira es un templo. Y te repito, tamaño de... no es por las primarias. Si tuviéramos en un sistema democrático, a veces la gente confunde. Además, los venezolanos somos electoreros, nos gusta votar, nos gustan las elecciones.
Nosotros no estamos cuestionando las primarias. Si en Venezuela hubiera un gobierno como lo que tuvimos en la Cuarta República, con alternabilidad, con oportunidades para todos, con garantías para todos, bienvenida a las primarias. Un método muy... El cuestionamiento aquí en las primarias, en la confrontación con un gobierno como el que tenemos aquí y que, te repito, lo dice diariamente, que no se va ni por las buenas ni por las malas, y todos sabemos, digamos, las malas mañas, las argucias que son capaces de poner en escena. ¿Te puedes quedar un segmento más con nosotros, Rafael Simón? Ah, correcto. Te voy a dejar una aquí. A mí no me gusta, pero si yo fuera Nicolás Maduro y están ofreciendo en el mundo 15 millones de dólares por mi cabeza, ni de casualidad entrego. El presidente Petro está ofreciendo una vía, iniciar unos diálogos en Bogotá con factores garantes, países garantes, y que luego se incorpore la oposición y el gobierno. Yo quiero hablar de esto al retorno, porque yo insisto, o sea, si a mí me dice un precandidato, lo dijo mi hermana, mi amiga María Corina, yo no quiero a Maduro muerto, yo lo quiero preso, y yo soy Maduro, y yo digo, ni de casualidad te entrego el poder. Tú a mí no me ganas las elecciones, porque voy a terminar esposado en un gobierno tuyo. Pérez Jiménez entregó, pero a Pérez Jiménez nadie le dijo que iba a salir esposado, lo dejaron ir en la vaca sagrada. Al retorno, mi querido Rafael Simón, cierra este segmento Evelyn Castro. Evelyn. Bueno, revisemos información que tenemos.